¿Qué está pasando en la Iglesia Católica? No sé, ¿está pasando en la Iglesia o está pasando bajo las alas de los auspicios de la Iglesia? ¿Está pasando alrededor de la Iglesia? ¿O la Iglesia misma está renaciendo? Bueno, todos somos el cuerpo místico de Cristo. A nivel del episcopado, obispos y el Papa, hay un nuevo Papa. Pero los laicos también, todos somos parte del cuerpo de Cristo y algo está pasando. Creo que incluso tengo esta docuserie, El Papa y el Führer, que trata sobre Pío XII, quien fue el Papa durante la Segunda Guerra Mundial hasta 1958, y es esta imagen del Papa de la vieja escuela, ya sabes, la tiara papal, los brazos extendidos. Se supone que te dé lástima ese Papa. Se supone que sí. Él causó la guerra o algo así, ¿no? Sí. Y resultan... no, la verdad es que nada de eso es cierto. Y entonces... Hubo una obra famosa que lo atacaba. Lo que es importante que sepas de Pío XII. Una obra salió en 1963, mucho después de la guerra, 5 años más tarde. Pero justo antes, Concilio Papal, me di cuenta. Sí, justo en la época del Vaticano II. Qué extraño. Promovida por KGB y comunistas. Vaya. La forma... promovida por comunistas. Y la forma que, ya sabes, que todo es una tontería es, primero que nada, después de la guerra y luego de que Pío XII muriera. Todos lo alabaron. No los comunistas, supongo, pero seculares, religiosos, cristianos, judíos. Todos elogiaron a este hombre. Fue un héroe increíble. El gran rabino de Roma se convirtió al catolicismo justo después de la guerra. Y tomó su nombre, Eugenio. Eugenio Pacelli era el Papa y él, Eugenio Soli. Dijo que este hombre fue un amigo increíble de los judíos y de toda la humanidad. Simplemente increíble. Lo pintaron como un nazi, ¿no? Sí. El Papa de Hitler es lo que esta gente ridícula promovida por comunistas te dice, pero la forma en que todo es una tontería es... influir en el concilio. Creo que mi tesis sobre las batallas pías, que explotaron incluso en los 90, mucho después, la veo como una batalla intracatólica. Supongo que involucraría al Concilio Vaticano II y las reformas posteriores, ya que tenías a este hombre como símbolo de la tradición católica y gente dentro de la Iglesia a la que no le gustaba la tradición y quería cambiar las cosas. Y una cosa sobre la Iglesia: no puedes cambiar nada. La doctrina se desarrolla, no cambia. Creo que fue una batalla por la identidad de la Iglesia, para cambiarlo todo radicalmente. Pío XII tuvo que ser difamado y calumniado. La principal evidencia en su contra es una obra de ficción de 8 horas, que nadie ha montado por completo, basura de un dramaturgo cualquiera llamado Hochhuth o algo así. Es promovida por la KGB. Te dice todo lo que necesitas saber, pues los hechos son contrarios a eso. Interesante, pero incluso ahora, tantos años después, el hedor sigue en el aire. Sí, es absurdo. Se disipará con el tiempo. La Iglesia mide sus años no en semanas y meses, sino en siglos. No. Así es. Es simplemente interesante. Sé tan poco al respecto. Pero mi instinto me dice firmemente que ese fue un punto de inflexión en la historia moderna de la Iglesia. ¿Qué fue? ¿Qué fue el Vaticano II, como lo llamamos los no católicos? Bueno, mira, soy un tradicionalista con buena reputación de los que asisten a la misa en latín. Tengo mi credencial de tradi vigente. Pero el truco aquí es, uno no puede rechazar el concilio. Es un concilio ecuménico legítimamente convocado por la Iglesia con constituciones dogmáticas. No puedes desecharlo. Y lo curioso de todo esto es, la gente que habla del Vaticano II en contra nunca ha leído los documentos. Yo ciertamente no lo he hecho. ¿Sabes qué fue? ¿Puedes resumirlo para nosotros? Bueno, sí. Fue un concilio ecuménico. Ha habido muchos de estos. ¿Qué es un concilio ecuménico? Todos los obispos se reúnen. Esto es lo más importante. Se remonta hasta la antigüedad. Y el hecho de que hablemos de este concilio como si fuera el más grande de toda la Iglesia es tonto. No se habla del espíritu del cuarto concilio de Letrán. No se habla del... Bueno, creo que la razón por la que estoy obsesionado con él es porque, como alguien procatólico, supongo, o sea, yo... Un católico curioso... No soy católico curioso, no, soy un hombre de Lutero. Pero la idea de que en 1950 y la mayoría de los niños inmigrantes en nuestras ciudades más grandes eran educados en escuelas católicas. Sí. Y que, ya sabes, iban a la iglesia cada semana y como que proporcionaba orden y, bueno, cristianismo en el que creo y como que estoy muy a favor de eso. Y luego, después del Vaticano II, esta es solo mi
como visión ignorante. Todo eso colapsó. Y no sé cuántas escuelas católicas había en 1965. Ahora hay menos de la mitad. Todas esas iglesias cerraron. Hay muchos factores, pero luego tienes el escándalo de abuso sexual que fue real y horrible. Ajá. Y toda esta gente dejando el sacerdocio y menos gente volviéndose religiosa. No sé, es difícil no ver una conexión entre ambas, pero tal vez me equivoco. El Papa Benedicto, cuando renunció, siguió escribiendo y escribió una no encíclica, pero fue El anterior a Francisco. Era el alemán que fumaba cigarrillos. Sí, el alemán que fumaba cigarrillos. observó, dijo, ya sabes, parte de lo que pasó, porque tienes que distinguir entre lo que el concilio realmente dijo, que fue relativamente menor. Es un concilio pastoral, ya sabes. Y luego hubo esta gran reforma que cambió totalmente la misa, y cambió totalmente los olores y las campanas y los ornamentos, lo cual importa porque la forma en que adoramos dicta cómo creemos. Hay una frase, lex orandi, lex credendi. Sabes, si adoras de cierta manera, obviamente eso va a cambiar cómo piensas sobre las cosas. Claro. Va a cambiar cómo vives tu vida. Y dijo, ya sabes, la Iglesia Católica fue arrastrada, al igual que todas las demás instituciones en todo Occidente, fue arrastrada por este fervor cultural de los años 60. Y en algunos casos ayudó a impulsar ese fervor. Y fue como una especie de locura que se apoderó de todas estas reformas, y luego la fiebre empezó a ceder. Así, después del Vaticano II, tienes a Juan Pablo I, que fue papa por 30 días, y luego a Juan Pablo II. Juan Pablo II, en mi opinión, es como el Napoleón de la Iglesia Católica. Es un hijo de la revolución, pero también la deshace. Es alabado, amado por conservadores, profundamente anticomunista, ayudó a terminar la Guerra Fría. Un hombre importante, ahora santo. Después, Benedicto. Y Benedicto dijo algo brillante que dijo muchas cosas brillantes, pero esto es un antídoto para el espíritu de la época. Dijo que había malos actores. Estoy interpretando esto. Hubo malos actores que intentaron usar el concilio para explotarlo y decir que todo lo que vino antes, que contradice lo que queremos hacer en la modernidad, se tiene que ir. Tenemos que leer el pasado solo a través del lente de donde estamos ahora. Esto es un fenómeno cultural mucho más amplio. Lo vemos ocurrir en todas partes. Todo se trata solo de nosotros. Mirando hacia atrás, lo que él dijo es, no. Lo hacemos siempre. Lo hacemos, siempre. No puedes imaginar a tus padres. Sí, por supuesto. Minded. No sé los tuyos, los míos. Cada generación imagina que está inventando todo de la nada. Sí, lo que Benedicto dijo fue, no. Hay una hermenéutica de la continuidad. La forma en que interpretamos el pasado. Es no yendo en reversa. Es que lo que sea que pensemos, con nuestra limitada reserva de razón, en la modernidad, con todas nuestras modas y tentaciones y aspectos novedosos, tenemos que entenderlo como algo en continuidad con el pasado. Si pensamos que hubo ruptura radical, probablemente estemos equivocados. ¿Quién es más probable que se equivoque? ¿Los hombres más inteligentes y serios de 1950 años? ¿O tú? ¿Soy yo? Es más probable que me equivoque. Sí, así. Esa es la verdad. Esa fue la niebla disipándose. Pero puedo preguntar, ¿cuáles fueron los cambios más significativos que se dieron durante ese concilio? Sí. Cambios en el sentido de que hubo ciertos elementos pastorales que fueron discutidos y escritos en constituciones dogmáticas. Un entendimiento de la libertad religiosa. A veces tanto protestantes como católicos aman la libertad religiosa, bien entendida, pero a veces se ve como radical porque la Iglesia cree que el error no tiene derechos. Pues no, el error no tiene derechos. ¿Significa que el error no tiene derechos? Bueno, en la modernidad liberal decimos que cada idea descabellada, cada comportamiento desviado y ridículo es un derecho humano y tenemos que protegerlo con subsidios federales. Y la Iglesia dice, no, el error, cuando dices cosas que no son verdad, cuando haces cosas que son contrarias a tu florecimiento y a la naturaleza, no hay derecho a eso. Pero claro, la réplica es, el error no tiene derecho. Bueno, eso es bastante antimoderno. Sí, eso es bastante antimoderno. Sí, es de lo más antimoderno que puede haber. Y puedes decir, la gente que se equivoca tiene derechos. No digo que el error tenga derechos, sino la gente que se equivoca. La Iglesia Católica tiene una larga historia de tolerancia, contrario a lo que los polemistas de la Ilustración dirían, una larga historia de tolerancia, que se remonta a los primeros días de la Iglesia, bellamente articulada por Gregorio Magno hasta la Edad Media. De nuevo, estas son las historias que ya nadie enseña en la escuela. Sin embargo, ahora, eso podría malinterpretarse como decir que, no sé,
tenemos derecho a alguna exhibición satanista en el juzgado o algo así, como argumentan los activistas hoy en día. Totalmente ridículo. ¿Qué más contiene el Vaticano II? Vaticano II. Entonces, aquí está mi verdadera pregunta. Entonces, en el núcleo del cristianismo hay una afirmación de exclusividad. Todo ser humano en la tierra llega a Dios solo por Jesús. Sí. Punto. No importa. Como que nada más importa. Eso es todo. Ese es el único. Ese es tu boleto. No puedes subir al tren sin él. Ya. ¿Eso cambió? No. Ok. La respuesta es no. Parte de la confusión de esto es, Bueno, hay bastante confusión sobre eso. parte de la confusión es que existe la afirmación en latín extra ecclesiam nulla salus. No hay salvación fuera de la iglesia. La iglesia no cambia su postura sobre eso. Sin embargo, a la gente siempre se le hace esta pregunta, ya sabes, ¿qué pasa con mí? Ya sabes, abuelo, protestante o no sé, mi papá ateo o mi familiar judío o hindú o musulmán o lo que sea. Uno no cuadra, pero esa es mi opinión. Los protestantes, Sí, yo diría que sí. no, pero si tomas una postura muy firme, rigurosa y exclusiva aquí y dices no, lo siento, están todos totalmente sin ninguna esperanza. Y supongo que lo que el concilio aclara es rezamos por estas personas. No hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación fuera de la iglesia. La salvación está en la iglesia. Sin embargo, permite, como una cuestión pastoral, un mayor diálogo en este mundo moderno. Espera, ¿cuál es la diferencia entre Jesús y la iglesia? Cristo funda la iglesia. Él es el novio, ella la novia. Para los católicos, la postura oficial es que si no eres miembro de la iglesia, no vas al cielo. Bueno, esto es algo que se aclararía en el Concilio Vaticano II, o tal vez no se aclaró, tal vez solo lleva a un diálogo más ecuménico o algo así, pero se podría decir que cuando te bautizan, eres cristiano. Puede que nunca recibas sacramentos, nunca vayas a la iglesia, pero estás bautizado. Eso es lo que te define como cristiano. Claro. Y entonces rezamos por la salvación de todos. Un buen ejemplo, esto viene tras la Segunda Guerra Mundial. Obviamente se dirigen a los judíos, y el concilio declara claramente que los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe, que es otra frase que se usa polémicamente de muchas maneras. Y entonces Dios no revoca sus promesas a su pueblo. Esto se puede llevar a todo tipo de ideologías. Esa fue la conclusión del concilio. Bueno, esa es una declaración del concilio. Pero esto viene de San Pablo. Ok. San Pablo dice claramente que por el bien mismo del evangelio, los judíos no están en eso, pero por el bien de sus antepasados, Dios ama a los judíos, y porque el llamado y los dones de Dios son irrevocables. Entonces, Sí. ¿qué significa eso? Esto significa... Pablo era judío, obviamente. Era un fariseo. Sí, lo que esto significa. Y esto nos regresa a lo que hablábamos al principio sobre lo aristotélico, la virtud como el punto medio entre dos extremos. Hay dos visiones. Una visión dice que no necesitas a Cristo para ser salvo, y los judíos no necesitan a Cristo para ser salvos. Otra visión es que Dios ya terminó con los judíos. Olvídate, es solo la iglesia. Y lo que San Pablo está diciendo y lo que el concilio está aclarando es que hay un poco de espacio para ambos. Cristo es el Salvador, el único. Él es el camino y es angosto. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Y también Dios no odia a los judíos. Y Dios todavía tiene un plan para los judíos. Y esto es algo que la Iglesia Católica hace que otras denominaciones e ideologías no siempre hacen. Se van a un lado o al otro. Es que ella trae, lo que yo llamaría la plenitud de la verdad. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Entonces eso significa que hay gente que puede ir al cielo sin creer en Jesús. No, no del todo. Aunque uno podría como que, sin siquiera darse cuenta, estar siguiendo a Cristo. Y uno podría tener no sé, la firmeza. Sin saber. Bueno, en realidad no se puede. O sea, de hecho, alejémonos un poco de nuevo hacia la religión natural. Este es otro error que, se debatió en la antigüedad y todavía surge en la modernidad, que es la noción de que estas religiones naturales paganas simplemente no tienen nada de valor. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Ese tipo de cosas. Pero la verdad es que eso no es del todo cierto, porque, la religión natural sí tiene algo a su favor. Y creo que el Papa Francisco se metió en problemas por reconocer que en todo tipo de tradiciones,
A menudo hay una semilla de verdad. Hay al menos algo de verdad en ello. En el paganismo hay una semilla de verdad. Piensa en C.S. Lewis, Barfield y esos tipos. Amaban los mitos porque nos dicen algo de nuestra naturaleza humana, y el Concilio Vaticano I nos dice que la existencia de Dios puede ser conocida con certeza por la razón humana. Al observar el mundo que fue creado, hay más que eso. Tienes que seguir. Sabes que Dios también se revela a sí mismo. Pero eso. Puedes estar seguro de que Dios existe solo con mirar su creación. Sí, Eso es lo más tu- cierto que existe. Sí, Cierto. Pero- la ciencia te lleva a Dios al final. Bueno, la Grand Canyon University no es como la mayoría de las universidades de Estados Unidos. Se enfoca en las cosas que de verdad importan. No es una estafa. Es de verdad. Es una universidad cristiana, privada y asequible, en el corazón de Phoenix, una de las universidades más grandes del país. En Grand Canyon University, la educación es más que lo académico. Se trata de oportunidades. La oportunidad para que cada estudiante viva su derecho a la vida, libertad y felicidad. Los derechos no los otorga el gobierno. Fueron concedidos al nacer, por Dios. Eso es un hecho. Grand Canyon University no miente a tus hijos ni afirma lo contrario. Dice la verdad. Si piensas que una educación de calidad es rara, así que esto probablemente cuesta una fortuna. Las universidades suben sus costos constantemente. Probablemente ellos hacen lo mismo. Bueno, en realidad no. GCU ha mantenido la misma colegiatura por 17 años consecutivos. No buscan hacerse ricos a costa de los estudiantes. Todo se trata de aprender. Qué refrescante. Con clases en línea flexibles y opciones híbridas, GCU ofrece 340 programas. Los estudiantes se benefician de un ambiente colaborativo, profesores dedicados y apoyo personalizado. Los ayudan a alcanzar sus metas. Tu búsqueda de servir es tuya. Deja que florezca. Encuentra tu propósito en GCU, privada, cristiana, asequible, gcu.edu. Gracias por ver nuestro canal de YouTube. Esperamos que te suscribas. Y por cierto, puedes darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un video. Esperamos que también lo hagas.